carrera de Derecho, en coordinación con el Área de Seguimiento a Graduados sede Azogues y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les dan la más cordial bienvenida al webinario Técnicas de Litigación Oral en Materia Penal. Saludamos al Dr. Javier Ávila, director de la carrera de Derecho sede Azogues, al Dr. Marco Vicuña, asesor de rectorado, y al Dr. Camilo Pinos, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. También saludamos al Dr. Albert Amado, ponente invitado. En este momento damos la palabra al Dr. Javier Ávila, director de la carrera de Derecho sede Azogues, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días, doctor Albert Minor Amado, que nos acompaña en la mañana de hoy, doctor Marco Vicuña, asesor rectoral, doctor Camilo Pinos, estimados docentes, estudiantes que nos acompañan, público en general. Como director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca, agradezco la aceptación del doctor Albert Minor Amado a participar en estos eventos que nos permite fortalecer los conocimientos en el área jurídica. Es un honor para la Universidad Católica de Cuenca contar con el apoyo directo que realiza usted, doctor. Agradezco su participación. Doy la bienvenida para que justamente sirvan estos espacios para fortalecer los conocimientos. Muy buenos días a quienes también nos acompañan. Mucho éxito en esta conferencia. Buenos días. Gracias. Agradecemos la intervención del Dr. Javier Ávila y damos paso al Dr. Marco Vicuña, asesor de rectorado de la Universidad Católica de Cuenca, quien inaugurará este webinario y presentará formalmente al ponente invitado. Muchísimas gracias. Cordial saludo para el doctor Armado, para los compañeros Javier Ávila, Camilo Pinos, que se encuentran participando en forma directa en el arranque de este importantísimo evento. Y yo creo que es justo decir unas pocas palabras más que un currículum, porque el doctor Alberto Amado ha estado tantos y tantos años vinculado con nuestra Casa Superior de Estudios que ha dejado huella profunda de colaboración, de amistad, de apoyo. Yo creo que vamos por lo menos unos 20 años en los que usted ha estado viniendo en forma permanente a la matriz, a las sedes, a los consultorios jurídicos y particularmente a las carreras de Derecho. Su formación en la Universidad de Austin, Texas, su maestría en Derecho Internacional, en Estudios Latinoamericanos, en el programa Portafolio de Resolución de Conflictos, en la licencia para ejercer el derecho en Georgia, en Texas, en California, que no, le han dado una actividad enorme en su campo del derecho. También sus formaciones para publicar asuntos importantes, como editor de la revista del Derecho Internacional Emory University School y el Premio de Jurisprudencia Americana de Propiedad y de Derecho Constitucional, la Competencia Nacional de Apelaciones del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, el Premio al Mejor Escrito semifinalista nacional y campeón de la zona suroeste, la medalla Home Lewis Powell por excelencia en argumentación de apelación. Son tantas y tantas, entre pocas, no quiero perjudicar el tiempo de su charla, de su conferencia, que podría seguir diciendo de lo importante que usted ha sido en el campo jurídico. En el Ecuador, entre 2009 y 2014, en calidad de consultor mayor, apoyó en forma entusiasta el proyecto de servicio público que el Colegio de Abogados de los Estados Unidos lo hizo con el Ecuador para la promoción del derecho. Y como director del programa en la región andina con sede Quito, Ecuador, pudo desarrollar importantes actividades y gestiones de las cuales le recuerdan no solo los colegios profesionales de abogados, sino también las facultades de Derecho y muy particularmente en el caso nuestro, la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Gracias, doctor Alberto, doctor Al, como le conocemos con más aprecio y consideración, por estar una vez más con nosotros. La Universidad Católica de Cuenca se honra profundamente con su participación en este evento. Más todavía, cuando usted
cercano a las cosas, a los cambios que se dan en el derecho, aborda vinculado exactamente con las realidades actuales. Y hoy, sin duda, nos incluirá esos aspectos en alguna parte de su conferencia. Bienvenido. La Universidad Católica se honra con su presencia y vamos a tener el orgullo y la satisfacción de escuchar su ponencia. Gracias por haber venido a este evento. Agradecemos la intervención del doctor Marco Vicuña, asesor de rectorado, y recordamos a los participantes de este webinario que al final de la intervención del ponente se abrirá el foro de preguntas directas para las personas que levanten la mano durante la conferencia. En este momento damos paso al destacado doctor Albert Amado. Gracias. Bueno, saludos a todos los amigos en la Universidad Católica de Cuenca. He tenido la oportunidad y han tenido la gentileza de invitarme varias veces. Entonces, tengo a muchos amigos en Cuenca en general y en particular en la Universidad Católica. Cuando me invitaron para este evento, pensé que me estaban invitando para estar físicamente en Cuenca. Les dije que me encantaría tener otro locro, pero resulta que las circunstancias no lo permiten. Entonces, todo esto virtual es una nueva modalidad que hemos estado empezando a ocupar para poder mantenernos en contacto durante estas presentaciones y honestamente ha funcionado bastante bien. Entonces, tengo aproximadamente una hora, un poco menos de una hora, que quiero compartir con ustedes. Y voy a decirles cómo quiero distribuir el tiempo. Principalmente quiero dedicarme a hablar sobre la teoría del caso, pero asimismo, hablando de la teoría del caso, empezar a vincular unas de las distintas presentaciones que se hacen en el transcurso del juicio oral para saber el por qué es que digo que la parte del desarrollo de la teoría del caso es la parte más importante en todo el juicio. Y ya que termine esa parte de la presentación, quiero abrir un espacio pequeño, unos 10 a 15 minutos, para hablar sobre la realidad que estamos viviendo hoy en día, no solo en los Estados Unidos, pero en el mundo, con la pandemia y el efecto que eso ha tenido en las audiencias orales, en particular en los tribunales de los Estados Unidos, que es algo que he estado viviendo de día a día. Y pienso que eso puede tener interés para ustedes en Cuenca y, bueno, en realidad en todas partes donde se están manejando las audiencias en una forma oral, porque la pandemia definitivamente lo ha afectado. Entonces, la primera parte de la presentación, como ya les mencioné, trata el tema de la teoría del caso y muchas personas preguntan de qué se trata la teoría del caso, por qué es que es tan importante y cómo se desarrolla. Bueno, en primera parte, yo he mencionado en muchas distintas ponencias, porque lo considero que es así, que la teoría del caso es una de las partes que los abogados lamentablemente ignoran o no desarrollan profundamente cuando están planificando su caso. Y el problema es que la teoría del caso en realidad es la columna vertebral o es el eje central de lo que es el juicio oral. Y es tanto así que les diría que cuando estén analizando su caso desde el inicio y durante todo lo que estén haciendo para manejar el caso, tienen que estar muy presentes de esa teoría del caso. Entonces, la pregunta que surge de eso es ¿por qué es tan importante y cómo se puede manejar en la mejor forma esta teoría del caso? Y esos son los temas que quiero desarrollar. Bueno, primero, para ponerlo en contexto, consideremos que antes de este nuevo, entre comillas, este nuevo sistema de oralidad en Latinoamérica, las cosas se manejaban en una forma escrita. Los jueces tenían la carpeta, el expediente, y esa carpeta o expediente era algo que manejaba el juez y también dirigía el proceso a través de su intervención en todas las distintas etapas. Es decir, el juez era principalmente el dueño del proceso en el sistema antiguo.
Ahora pasamos a un nuevo sistema en el cual el juez en el juicio oral o el tribunal en el juicio oral en realidad no tienen mayor conocimiento del caso, de los detalles del caso. Es decir, en la mayoría de países en Latinoamérica hay etapas previas al juicio en las cuales han intervenido un juez o varios jueces, pero eventualmente ese caso llega a un tribunal que va a tener por primera vez conocimiento de ese caso a través de un juicio oral que va a determinar la culpabilidad o no culpabilidad de un ciudadano acusado. Y en ese contexto le llega el caso al juez y el juez empieza a conocer de qué se trata este caso. A diferencia del sistema anterior en el cual el mismo juez venía manejando todos los procesos, ahora tenemos una nueva realidad en la cual el juez, cuando escucha por primera vez el juicio, apenas empieza a tener conocimiento de los detalles del caso. Y en este sentido, la idea es que la teoría del caso tiene que analizarse porque sirve para planificar cada una y todas las etapas de lo que es previo al juicio, lo que es el juicio y principalmente funciona en ese sentido como una manera para orientar al abogado que está manejando el caso cómo va a manejar su caso en cada una de estas etapas. Eventualmente llega el momento en el cual se presenta la teoría del caso al juzgador, pero en realidad todo esto empieza mucho antes. ¿Por qué? Hay un momento en el cual voy a limitarme a caso penal, pero en cualquier caso la teoría del caso funciona igual. En un caso penal, lo que inicia el caso para el abogado es la noticia criminis, es decir, sea fiscal o sea defensor, hay una noticia criminis, basado en esa noticia criminis, el caso empieza a avanzar, en el sentido de que si soy fiscal, inicio los cargos por la investigación y eventualmente los cargos. Si soy defensor, va a llegar el caso porque generalmente va a ser la mamá del acusado o la esposa del acusado y me van a decir, ¿sabe qué, abogado? A mi hijo lo acusan de esto y sé que no lo hizo porque es muy buen hijo, etcétera, etcétera. Pero es así que me llega la noticia. Si soy fiscal, generalmente es porque un policía interviene y el policía inicia el proceso y eventualmente yo decido si va a haber cargos o no va a haber cargos. El caso va procediendo y a través de este proceso, el abogado, sea fiscal o sea defensor, va formando su hipótesis jurídica. Eso quiere decir que en algún momento tiene una idea el abogado de qué se trata el caso, cuáles son los hechos que nos interesan y basado en eso va avanzando el caso. Ahora, eventualmente este caso va a llegar al juicio, al momento del juicio, y en ese momento, por primera vez, el abogado litigante, sea defensor o sea fiscal, va a presentar públicamente por primera vez su teoría del caso. Y esto es el momento que es la primera intervención en el juicio, esa primera intervención siendo la declaración de apertura. Noten que antes de este momento, aunque el abogado ha venido desarrollando su teoría del caso, no la ha presentado públicamente. Es decir, puede haber desarrollado una teoría del caso. Se supone que a través del proceso que es la investigación, como saben, en la investigación buscamos información sobre hechos que han ocurrido o no han ocurrido. Y a través de esta investigación, el abogado debe de ir ajustando, sea fiscal o sea defensor, debe de ir ajustando su teoría del caso. ¿Por qué? Porque la óptica jurídica puede ir cambiando basado en la información que obtiene el abogado. Eso quiere decir que en estas etapas previas al juicio, el hipótesis jurídico puede y debe irse ajustando a la realidad, que son los hechos que descubrimos y conforme los vamos aplicando, vamos ajustando en marcha. Ahora, eventualmente va a llegar el momento en el cual presento por primera vez públicamente esta teoría del caso. Y en ese momento ya no es teoría. Es decir, en ese momento cuando lo presento como
la declaración de apertura, o en muchos países lo llaman el alegato de apertura, en ese momento ya no es meramente una teoría. En ese momento se convierte en algo más importante. Se convierte en mi verdad jurídica. Eso quiere decir que en cualquier etapa previa, en cualquier momento previo, puede haber sido una hipótesis jurídico, puede haber sido mi teoría que voy desarrollando, pero en el momento que la expongo públicamente por primera vez en esta etapa de la primera intervención en el juicio oral, se convierte el carácter de teoría a verdad jurídica. ¿Por qué digo que se convierte a mi verdad jurídica? Se convierte a mi verdad jurídica porque desde ese momento en adelante yo me voy a dedicar a través de todo el juicio a probar eso o esa verdad jurídica. Y eso quiere decir que en ese sentido el error que veo en el que caen muchas veces los abogados en los juicios que he visto en Latinoamérica es que inician este debate, que es el juicio oral, con palabras más o menos, dicen, su señoría, en este momento me corresponde presentar mi teoría del caso. No, no te corresponde presentar tu teoría del caso. Desde este momento en adelante, el objetivo del juicio es persuadir al juez, para que el juez tome la decisión a la cual yo como abogado litigante quiero que llegue. Entonces, es un error diluir ese momento de impacto diciendo ahora me corresponde presentar mi teoría del caso, que es por lo que digo, ya no es teoría, es mi verdad jurídica. Y me voy a dedicar a darle al juez todas las pruebas necesarias y todos los argumentos necesarios a través del juicio para que cuando termine el juicio, el juez falle a mi favor. Eso es el objetivo del juicio. Entonces, he mencionado y cito las palabras del abogado penalista Alan Dershowitz, abogado y profesor, quien dice que lo que ocurre en el juicio no es la búsqueda de la verdad. No es la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos limitan. Hay reglas que nos limitan, hay procedimientos que nos limitan, y todo esto quiere decir que el debate probatorio está limitado en el juicio oral, lo cual quiere decir que puede haber cosas que no entran en la consideración del juez cuando emite su sentencia. ¿Por qué? Porque lo único que el juez puede tomar en cuenta es lo que se desarrolla en este debate probatorio. Eso quiere decir que si hay hechos o no hay hechos que existen en lo general fuera de esta sala, el juez no puede tomarlo en consideración. Lo único que el juez puede tomar en consideración es las pruebas que se evacúan y se practican en este juicio oral. Lo cual quiere decir que la presentación de los exponentes no es necesariamente, literalmente, la verdad o la verdad absoluta, sino la interpretación del abogado de esa verdad, que es mi verdad jurídica. Entonces, lo que buscamos en la sala de audiencia o lo que buscamos en el juicio oral no es la pura verdad, no es puramente la verdad, sino más bien lo que el abogado quiere convencer al juez es su verdad. Ahora, muchos me dicen eso no es fiel al proceso. Claro que es fiel al proceso. ¿Por qué? Porque tenemos a dos abogados y los dos abogados tienen su verdad jurídica. Lo que está en debate es en realidad en lo que el juez se va a enfocar. Es decir, cada abogado va aproximándose a la verdad absoluta y va presentando su verdad jurídica. Ahora, va a haber muchas cosas que no están en debate. Y esas cosas, en realidad, son cosas que no afectan la decisión del juez. Que si la persona murió, si es un caso de homicidio, eso no está en debate. La fecha de la muerte no está en debate. Muchas veces la hora de la muerte no están en debate. Entonces, esos temas, aunque son hechos y tal vez eventualmente van a ser pruebas evacuadas, practicadas en el juicio, no importa para la decisión del juez. Igual,
cada parte tiene los hechos que sí están en debate. Y a través de el esclarecimiento de estos temas en la sala de audiencia, en el juicio oral, vamos acercándonos y lo que realmente está en debate son estos puntos, que es un cuerpo limitado de puntos que están en debate, y basado en eso el juez tiene que llegar a su decisión. Entonces, lo que el abogado trata de hacer es persuadir al juez sobre estos puntos. Menciono que es mi óptica del caso y menciono que es mi análisis del caso, y eso es lo que me interesa a mí, porque recuerda que el concepto de este debate probatorio y estas pruebas evacuadas es que cada abogado, a través de este proceso de inmediación, de debate, de evacuación de pruebas, le presenta al juez lo que él o ella, cada parte tiene su perspectiva, lo que él o ella consideran desde su punto de vista es más importante para que el juez resuelva el debate. Ahora, todo esto nos lleva a cómo se desarrolla esta teoría del caso. La teoría del caso en realidad es una herramienta, es puramente una herramienta que se puede utilizar para hacer el análisis de todas las distintas pruebas, hechos, la parte jurídica que nos interesa, y nos sirve en sí como un cuadro que podemos utilizar para enmarcar distintas cosas que vamos a utilizar en el momento oportuno para analizar el caso. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Para hacerlo en una forma muy sencilla, lo que les pido a mis alumnos cuando dicto esta materia en una facultad de Derecho es que les pido que hagan un cuadro y que en este cuadro tomen en cuenta 4 columnas. Entonces lo estoy desarrollando aquí en una forma muy sencilla que pueden ver, 4 columnas. En la primera columna les pido que desarrollen lo que es la parte jurídica. La parte jurídica es la tipificación del delito. Y ahí les pido que pongan todos los elementos que tipifican el delito. Entonces, si es una acusación de violación del artículo 123, yo abro mi código penal y a través de la lectura del artículo 123, yo sé cuáles son esos elementos. Y ahí los voy anotando en esa columna. De esa columna, sigo a la segunda columna. Entonces, la primera es la parte jurídica, la segunda columna es la parte fáctica, los hechos. Entonces, cuando hablo de la parte fáctica, me refiero a todos los hechos que nos pueden interesar. Y lo que trato de hacer es relacionar los hechos a la tipificación. ¿Por qué me interesa? Si soy fiscal, yo tengo que probar, más allá de toda duda razonable, que el acusado ha cometido el delito. Para hacer eso, yo tengo que saber la tipificación, cada uno y todos de los elementos que tipifica el delito. Y de ahí tengo que probar que el acusado cometió el delito. ¿Cómo lo hago? Haciendo exactamente lo que mencioné, relacionando los hechos que han ocurrido fuera de esta sala, tomo esos hechos y los relaciono a la tipificación del delito. Relaciono lo que ha ocurrido a la tipificación del delito. Si los hechos entran de tal manera a la tipificación del delito que yo puedo probar cada uno y todos de esos elementos, entonces sé que cumplo con la tipificación. Y si no, entonces no voy a poder mantener la carga de la prueba. Ahora, ¿qué hago si soy fiscal? Si soy fiscal, es posible en los momentos previos al juicio, que es por lo que les mencioné, la teoría del caso se tiene que iniciar desde el momento que el abogado tiene conocimiento del caso, que es la noticia criminis. Desde ese momento empiezo a desarrollar esta teoría del caso. Si yo soy fiscal y yo tengo una hipótesis jurídica, violación del artículo 123, empiezo a recoger los hechos y ver cómo se relacionan a la tipificación. Y basado en eso, llego a la conclusión, ¿sabes qué? El tercer elemento
no lo tengo. ¿Qué es lo que hago? Una opción es que puedo mandar a mi investigador, policías, a buscar ese elemento que falta. Busco para ver si hay o no hay hechos que demuestren que el elemento número 3 se cumple o no se cumple en la tipificación. Si logro recoger esos hechos y sé que existen, entonces tal vez procedo con esa tipificación. Pero ¿qué pasa si no existen esos hechos? Entonces tendría que ajustar mi hipótesis jurídica. Tal vez no es una violación del artículo 123. Tal vez es una violación del artículo 567. Entonces, ese es el proceso que sigo si soy fiscal. Si soy defensor, mi tarea es un poco más fácil, porque sabemos que en este nuevo sistema acusatorio oral, el defensor no tiene carga, nunca asume una carga. A quien le corresponde la carga en todas instancias es al fiscal. Y eso quiere decir que si yo soy defensor, mi tarea es ver cuál es la tipificación del delito, la primera columna, la parte jurídica, ir a través de la investigación recogiendo hechos para ver si los hechos entran o no entran a esa tipificación. Si yo veo que hay una debilidad en la tipificación del delito, es decir, el fiscal va a tener dificultad probando el segundo elemento. Entonces yo sé que esa es una debilidad que yo tengo que explotar. ¿Por qué? Porque si el fiscal no puede demostrar, más allá de toda duda razonable, que se cumplió con la tipificación respecto al segundo elemento del delito, si el fiscal no puede probar eso, entonces ¿quién gana? La defensa gana. Y es por eso que digo que el trabajo del fiscal se vuelve mucho más importante. Saben que en el sistema anterior, el juez, como controlaba este proceso, a través del control que ejercía el juez, le decía, por ejemplo, al fiscal, sabes que te falta esta prueba, no existe esta prueba, entonces ve a buscar esto y consíguemela, porque si no, voy a fallar en una forma absolutoria. Ahora, en este nuevo proceso, no existe ese sistema de retroalimentación entre el juez y el fiscal previo al juicio oral. Entonces, le toca al fiscal analizar su caso, analizarlo de una forma profunda, tratar de ver si cumple la tipificación más allá de toda duda razonable, y si no, tiene que buscar qué es lo que va a hacer para reparar ese error. El defensor trata de demostrar todos los errores del fiscal en el juicio oral. Y el que decide todo esto, de que si hay problemas con el caso de la fiscalía o no, es el juez. Si determina que todo se ha probado más allá de todo lo razonable, todo lo necesario, entonces falla en una forma condenatoria. Y si no, falla en una forma absolutoria. Ahora, ustedes deben saber la estadística que está corriendo en Latinoamérica, es que el sistema favorece a los delincuentes. Y yo respondo que no es así. La idea es que, honestamente, antes el trabajo del fiscal era muy fácil, porque el juez iba retroalimentando y corrigiendo los errores del caso a través del proceso en el sistema anterior. Ahora, no es así. Cada parte tiene que manejar su papel. Si el fiscal maneja bien su tarea y va buscando los hechos y va perfeccionando su presentación de tal manera que cuando desahogue, practique todas las pruebas necesarias en el juicio, convence al juez de que todos los elementos se han probado, va a obtener una condena. Pero ¿qué pasa si no lo hace así? Si no lo hace así, el defensor va a explotar esta debilidad del fiscal. Y eso quiere decir que el objetivo de este ejercicio es que cada parte vaya mejorando su presentación, de tal manera que el debate le enfoque al juez, como había dicho hace unos momentos anteriores, que enfoque el debate a los puntos que realmente son controvertidos. Entonces, primera columna es la parte
jurídica, que es la tipificación del delito. Eso para la mayoría de los abogados es la parte que es más fácil, porque abren su código, saben cuáles son los elementos y forman esa columna de la tipificación con cada una y todos de los elementos necesarios. De ahí seguimos a la segunda columna, que son los hechos. Y ahí, como les mencioné, buscamos todo el universo de hechos a través de la investigación del caso. ¿Qué son hechos? Y este es un punto muy importante. Hechos no son conclusiones. Hechos no son conclusiones. Entonces, cuando hablamos de los hechos, lo que tratamos de buscar a través de la investigación es quiénes son las personas que tienen conocimiento sobre las cosas que ocurrieron. Estos son testigos, generalmente van a ser testigos presenciales. Eso quiere decir personas que vieron lo que ocurrió. Y a través de lo que vieron, pueden relatar. Yo vi que el señor entró al restaurante, sacó una pistola, se acercó a otro señor, le disparó en la cabeza, el señor cayó de la silla, luego llegamos a saber que murió, todo eso. La persona que ve, el testigo presencial. Pero también hay otros tipos de pruebas. Y estos otros tipos de pruebas pueden ser pruebas documentales, por ejemplo, un contrato, una papeleta de un cajero automático. Puede ser una prueba. Puede ser una prueba. Por ejemplo, si estamos tratando un caso de un robo y la persona dice, me despojaron de $300. Bueno, una prueba es su prueba testimonial. Me despojaron de $300. Otra prueba puede ser, si dudamos de que si tenía $300, podemos buscar cómo fue que usted obtuvo ese dinero. Fui a un cajero automático y retiré esos fondos. Está bien, entonces tráiganos un recibo, el recibo que el cajero automático le dio. Ahora, esa sería una prueba documental. Si le dio el cajero automático esta papeleta, eso lo puede él presentar. Noten, digo, él lo puede presentar. El testigo lo puede presentar. ¿Por qué? Porque en el sistema acusatorio oral, cualquier prueba se tiene que presentar a través de uno o más testigos. Ahora, él lo puede presentar porque él tiene conocimiento personal de esa papeleta. Se le entregó el cajero automático. Otra persona que probablemente puede presentar esa prueba sería una persona que trabaja en el banco. Esa persona tiene conocimiento de cómo funcionan los cajeros automáticos y puede decir que los cajeros automáticos emiten una papeleta. Frente a presentarle esa papeleta, él o ella probablemente pueden decirte si es o no es una papeleta emitida por el cajero automático de ese banco en particular. Tal vez ellos tengan conocimiento personal de eso sencillamente revisando la papeleta. Otra opción es que tal vez como parte de mi investigación, yo les puedo decir, además de esa papeleta, les voy a pedir que ustedes busquen en sus archivos por cualquier otra prueba que indique que mi cliente retiró $300 ese día a esa hora. Ellos tienen también sus archivos en el banco y esos archivos también los pueden traer como una prueba documental para indicar que en tal fecha, tal hora, el señor retiró $300 del cajero automático. Entonces, tenemos la prueba testimonial, que son las palabras del testigo presencial. Tenemos, segundo, las pruebas documentales. Tercero, les mencionaría que pueden ser pruebas que son pruebas demostrativas. ¿Qué serían pruebas demostrativas? Pruebas demostrativas pueden ser mapas, bosquejos, fotografías, cualquier cosa que ilustre algo. Entonces, cuando un testigo está hablando sobre que yo fui allá, luego me pasé para allá, salí por esta puerta, luego entré por esta otra puerta que está más allá, todo eso es muy difícil que el testigo explique. Ahí sería una instancia en la cual mejora el testimonio o mejora la presentación del testigo tener un bosquejo. Le puedo pedir al testigo que dibuje ojos. Si el señor o señorita no dibujan, es un problema. Los testigos tenemos que practicarlos, tenemos que ver cuáles van a ser sus intervenciones y ver si pueden hacer
lo que les pedimos, es parte de la preparación del testigo para su intervención. Pero si yo sé que el testigo puede dibujar, policías muchas veces son muy hábiles para dibujar un bosquejo, le pido que utilice algún elemento visual, que puede ser un cuaderno, un bloque que dibuje un bosquejo de lo que vio cuando entró a la escena, y le pido que le explique al tribunal, utilizando este bosquejo que acaba de hacer, que le indique al tribunal qué fue lo que hizo él, de dónde entró, por dónde salió, qué fue lo que fue a investigar en otra parte de la casa, por ejemplo. Entonces ya mencioné la prueba testimonial, ya mencioné la prueba documental, ya mencioné la prueba demostrativa y también existe la prueba material. La prueba material sería, por ejemplo, el arma. Este es el cuchillo que se utilizó para cometer el delito. En el ejemplo que les di, se utilizó una pistola que el señor utilizó para dispararle a la cabeza del señor en el restaurante. Esa sería la prueba material, el arma. Entonces, para cualquiera de estas intervenciones, para evacuar esa prueba, para practicar esa prueba, para incorporar esa prueba en el juicio oral, un testigo presencial, en el sentido de que está presente en el tribunal, tiene que hablar sobre ese elemento probatorio. Ahora, regresando a la teoría del caso. Les mencioné que tenemos la parte jurídica, les mencioné que tenemos la parte de los hechos, que es la parte fáctica, vamos a buscar todas estas distintas posibles pruebas que son los hechos, lo ocurrido, vamos a buscar al testigo, vamos a ver si el testigo puede venir a presentar estos hechos en el tribunal. La otra parte que tenemos es lo que es la parte de lo probatorio. La parte probatoria es cuando convertimos los hechos en pruebas presentadas, practicadas, incorporadas en el juicio. Entonces, en Estados Unidos, la frase que utilizamos es que las pruebas es cuando los hechos han sido perfeccionados, entre comillas, a través del proceso del juicio. Y a esto, cuando hablo del perfeccionamiento en la nomenclatura de Estados Unidos, me refiero a que los hechos se han presentado en el juicio oral a través de un testigo. Y ese testigo, por los conocimientos que tiene, bien puede ser porque es testigo presencial, tiene conocimientos por lo que vio y lo que sabe. Si es prueba documental o si es prueba material o si es prueba demostrativa, el testigo tiene conocimientos de esas pruebas y puede sentar las bases probatorias para poder incorporar estas pruebas. Cuando hablo de sentar las bases probatorias, me refiero a que el testigo tiene suficiente vínculo con esta prueba que puede decir que la prueba es fiel a lo que pretende que es. Entonces, lo que buscamos ahí es saber la calidad de la prueba. Si el testigo es un testigo presencial, normalmente este proceso es muy sencillo, es acreditar, es la frase que utilizamos, acreditar al testigo, lo cual quiere decir que sencillamente le hacemos una serie de preguntas preliminares para saber quién es el testigo, cómo es que tiene conocimiento de estas cosas, qué tan creíble es el testigo, cuáles son sus vínculos a los hechos, todo eso para establecer su credibilidad como testigo. Si se trata de los otros tipos de pruebas, bien sea documental o demostrativa o material, queremos que el testigo nos indique a través de este proceso de sentar las bases probatorias que el testigo tiene conocimiento de este tipo de prueba que vamos a presentar, cómo es que conoce la prueba que vamos a presentar y igual qué vínculo tiene a esta prueba. Y basado en eso sabemos si es el testigo idóneo para poder
hacer esta presentación de la prueba y la incorporación de la prueba en el juicio. Entonces, la primera columna, la parte jurídica; la segunda, la parte fáctica, que son hechos, no conclusiones, y voy a regresar a esto en un momento; y la tercera, siendo las pruebas, que es el momento en el juicio en el cual, a través de una persona que se presenta en el juicio, los hechos se convierten en pruebas, los hechos se perfeccionan, se convierten de hechos en una forma abstracta a pruebas que el juez puede evaluar en este juicio. Y como les mencioné hace unos momentos, eso quiere decir que puede haber hechos, en el sentido general, hay hechos que ocurrieron fuera de la sala, pero por A, B o C razón, nunca se convierten en pruebas en el juicio. Eso puede ser, por ejemplo, un testigo presencial, que sabemos que estuvo ahí porque alguien dice, esta persona estuvo presente, váyalo a buscar porque él tiene conocimiento sobre lo que ocurrió, pero no sabemos su nombre, no sabemos dónde vive, no tenemos la menor idea cómo lo vamos a encontrar, tratamos de encontrarlo y no lo encontramos, entonces no lo podemos traer a la sala, porque no lo pudimos traer a la sala, esa prueba no se presentó, el juez no la puede tomar en consideración. Entonces no importa que doña Matilde diga, es que este señor estuvo ahí, vio todo lo que pasó, el juez no puede valorar esa prueba, porque no existe esa persona para decir lo que vio. Ahora, regreso al tema de que lo fáctico, ahí lo que nos preocupa son los hechos versus conclusiones. Muchos abogados tienen problema con esto. Lo que buscamos en un juicio oral es que los testigos nos digan cosas sobre los hechos, no sobre sus conclusiones. Ahora, hay ciertos expertos que por sus conocimientos especiales pueden hablar sobre sus opiniones. Y esos testigos son expertos o peritos. Pero fuera de los testigos expertos o peritos, todos los demás testigos, lo único que pueden mencionar son las cosas sobre las cuales, los hechos sobre los cuales ellos tienen conocimiento. Eso quiere decir que cuando el testigo está presentando su testimonio, puede decirnos, por ejemplo, estaba el señor manejando un coche, yo vi que el coche se desviaba, yo vi que las luces del coche estaban apagadas, yo vi que en algún momento se subió a la vereda del coche y luego se bajó, yo vi que el señor como que iba rápido y luego iba lento y luego iba rápido y luego iba lento, yo vi que eventualmente el señor se bajó del coche y cuando se bajó tambaleaba, vi que entró a una casa, tuvo dificultad metiendo la llave a la chapa de la puerta, eventualmente entró y ya desde ese momento no lo pude ver. Ahora, el testigo hasta ahí ha testificado sobre hechos, lo que él vio, no ha mencionado opiniones. ¿Qué pasa si le hacen una pregunta de que, ¿y qué opina usted basado en objeción? Los hechos nos pueden a nosotros llevar a una conclusión. ¿Qué sería la conclusión? Creo que todos en este momento, basado en el relato que les he dado, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Y qué sería? Que el señor había estado tomando, estaba ebrio, estaba conduciendo su coche bajo la influencia de Shumir y estaba ebrio. Creo que esa es a la conclusión que todos llegaríamos. Pero esa conclusión, para que el señor que está testificando pueda llegar a esa conclusión, probablemente requiere que siente otras bases probatorias. Entonces, hasta ahí, no creo que pueda opinar sobre eso. Ahora, ¿quién puede opinar, como ya les mencioné, sobre conclusiones? Es un experto. Hay
situaciones en las cuales una persona puede opinar sobre cosas que son comúnmente conocidas. Ahora, tal vez, basado en el relato que les he dado, el señor pueda opinar que la persona estaba tomada. Si le hago otra serie de preguntas para sentar las bases probatorias, para ilustrar que el señor que está testificando tiene conocimiento de situaciones en las cuales él ha visto personas que están tomadas, que han conducido en una forma su coche cuando están tomadas, etc. Pero requiere que demuestre esas cosas. Eso es lo que causa problemas para la mayoría de abogados. Es decir, quieren llegar a la conclusión en el sentido de que yo, como abogado, quiero demostrar que la persona estaba tomada, le hago muy pocas preguntas sobre los hechos y sencillamente llego a la conclusión de que el señor estaba tomado. Recuerden que los casos se ganan y se pierden basado en el debate sobre los hechos, ¿Por qué? Porque sabemos que, como les mencioné al inicio, muchos de los detalles no están en debate. En realidad, en un caso típico, hay muy pocos del universo de hechos que están en debate. Eso quiere decir que lo que buscamos como abogados es ir filtrando la información para que el juez pueda decidir de todo el universo de hechos cuáles son los hechos que realmente están en debate. Y si lo consideramos en ese sentido, veríamos que lo que estamos haciendo, lo que tenemos, es una pirámide invertida. La mayoría de los hechos no van a ser controvertidos y vamos a ir filtrando los hechos a través de este debate en el juicio para que el juez decida realmente sobre muy pocos hechos que están controvertidos. Eso es lo que el abogado está tratando de hacer a través del juicio oral. Es darle al juez sobre todo el universo de hechos que eventualmente se convierten en pruebas, sobre todo el hecho de pruebas que usted ha escuchado. ¿Cuáles son las pruebas que realmente usted tiene que tomar en consideración para decidir este juicio? Y si no hacemos eso, no hemos cumplido con nuestra tarea como abogados. ¿Por qué? Porque si lo único que hago es lanzarle la información al juez sin organizarla a través de este debate, existen una de dos posibilidades. La primera y la segunda. La primera es que el juez llegue a la misma conclusión que yo como abogado quiero que llegue, lo cual quiere decir que decide a mi favor. Y decide a mi favor por coincidencia. La otra es que yo organice la información de tal manera que le ayude a llegar a esa conclusión. Y esa es la preferible. Pero de las dos opciones, la primera es que llegue a la conclusión que yo quiero. La segunda es que, no obstante toda la información que he desarrollado, el juez no pueda organizarla en la misma forma que yo, o no llegue a la misma conclusión que yo. Y en ese caso, va a fallar a favor de la contraparte. No va a fallar a mi favor. Yo no quiero dejarlo a la posibilidad de que el juez haga o no haga lo que yo quiera. Parte de mi tarea debe ser organizar la información, filtrar la información y presentarle al juez esa información de tal manera que el juez no dude de lo que tiene que hacer y falle a mi favor. Eso es lo que es, número uno, la teoría del caso. Lo que es número dos, organizar y presentar la información de tal manera que lo pueda hacer. Y número tres, que se lo dé en una forma a través de este debate probatorio como mi verdad jurídica, se lo dé en esa forma de tal manera que el juez no dude y llegue a la conclusión inevitable. Entonces, la teoría del caso es este mecanismo que nos ayuda a ir de la investigación y la teoría del abogado, hipótesis jurídicos del abogado, nos lleve a evaluar los hechos y los medios de prueba que se van a presentar, nos lleve a organizar toda esa información en una forma en la cual pueda presentarla a través de cada uno y todos los testigos
y eventualmente nos lleve al punto de poder planificar todo lo que es el debate probatorio en el juicio, que es desde el alegato inicial o el alegato de apertura, cada uno y todos de las preguntas que se les van a hacer a los testigos en interrogatorio o contrainterrogatorio, y eventualmente, ya que concluya la presentación de pruebas, nos lleve al punto de poder decidir a través de un argumento de clausura, decidir cuáles son los puntos que queremos resaltar en esta última intervención para el juez. Y a través de ese proceso, si lo manejamos bien, el juez debe decidir a nuestro favor, porque le hemos dado todos los elementos que necesita para poder llegar a la conclusión necesaria. Entonces, eso es lo que hacemos a través del juicio oral. Hay ciertas herramientas que utilizamos. Han escuchado probablemente el tema y el lema, la idea de que debemos de poder reducir nuestra teoría del caso, en el caso de un tema, a un resumen ejecutivo, en el caso de un lema, a un eslogan que se puede utilizar para puntualizar cosas. Todo eso es cierto, y la forma en la cual organizamos puede ser por personajes, puede ser por emociones o sentimientos, puede ser por elementos temporales, puede ser por escenarios. Entonces, cuando hablo de escenarios, tal vez unas cosas ocurrieron en un lugar, otras cosas ocurrieron en otro escenario y organizamos así. Tal vez organizamos, les mencioné elementos temporales, tal vez en una forma de una cronología de lo que ocurrió, un cronograma. Emociones, celos puede ser. Es algo que podemos utilizar. Tal persona es celosa y eso, o tal persona es amigo del acusado y por eso ha alterado su testimonio. O personajes, fulano de tal, doña tal. Sea lo que sea, tenemos que pensar cómo vamos a organizar la información y a través de esta organización se lo presentamos al juez en una forma que no dude la conclusión a la cual llegamos. Entonces, creo que hasta ahí llego con lo que es la presentación o qué es la teoría del caso número 1 y número 2, cómo se presenta a través del juicio oral. Quiero dejar espacio para preguntas y respuestas. Les había mencionado que quiero también mencionar un poco la realidad en la que estamos viviendo hoy en día, cuando estamos en esta pandemia. Entonces, quiero mencionar eso. Y para esto, bueno, creo que mejor lo explico en esta forma. Lo que sucede es que tenemos distintas intervenciones. Les mencioné que iba a usar el caso de Estados Unidos porque es algo que estoy manejando hoy en día y cada día vamos viendo cómo lo manejamos. La realidad de la pandemia es que muchas de las cosas que hacíamos presencialmente ahora ya no lo hacemos en forma presencial. Y quiero dividirlo en dos extremos y luego analizar los puntos en medio de esos dos extremos. El primer extremo son cosas que hacíamos diario de rutina. Y el otro extremo es el juicio oral. Entonces, cosas que hacíamos de rutina, por ejemplo, tienes que venir a firmar este documento. Firmar un documento. El documento era tal vez para determinar cuál iba a ser la fecha de alguna cosa que se iba a desarrollar en el caso en particular. En tal fecha, los abogados se van a convocar para intercambiar las pruebas, lo que llamamos el descubrimiento. Y eso era una acta sencilla y los abogados la firmaban. Entonces eso requería como les dije, requería de una firma, pero no requiere de mayor intervención por parte de los abogados. Acordamos o no acordamos que en tal fecha nos vamos a reunir. Si lo único que requiere es una firma, eso es un caso muy sencillo, ya les mencioné, es un extremo. En ese caso, todo eso se está haciendo en una forma virtual. Ahora nos movemos de ese extremo un poco más en una dirección. Lo que es las
las reuniones que tenían los abogados para empezar a decidir ciertos temas. Por ejemplo, yo como fiscal tengo esta carpeta de investigación y esta carpeta de investigación te la voy a presentar para que tú la revises y decidas y conversemos sobre lo que tú quieras conversar relacionado a estos elementos probatorios que tal vez se presenten o no se presenten en el juicio. Bueno, ahí ya nos movimos de algo que es muy sencillo, que es la firma, ya estamos pasando a unos temas probatorios, pero igual estamos hablando de pruebas que tenemos en una carpeta. Esa carpeta de investigación existe en una forma de carpeta, pero esta carpeta se puede digitalizar y al digitalizarla yo te la puedo enviar como un archivo digital. Tú puedes revisarlo, ya que lo revises. La conversación que previamente teníamos en persona en mi oficina ahora se convierte en una conversación que tenemos a través de Zoom o tenemos a través de GoToMeeting o alguna de estas otras plataformas virtuales. Funciona bastante bien. O aún puede ser una conversación telefónica. La mayoría de esas cosas las podemos resolver. No requieren de intervención de un juez. Ahora seguimos en el continuo. Ya vamos de sencillamente una firma, vamos a cosas que están en debate entre los abogados. Eventualmente todas estas cosas tal vez se van a resolver. Vamos a otro paso. El siguiente paso es que llegamos al momento en el cual tal vez sí hay un desacuerdo, sí hay una disputa entre los abogados. ¿Quién lo va a resolver? Tal vez el juez. Entonces yo digo, pero tienes que entregarme ese elemento probatorio, es algo que yo quiero analizar, no te lo voy a entregar, va a testificar un perito. Pero independiente de lo que diga tu perito, yo quiero tener la oportunidad de ver el arma que se utilizó, examinar el arma que se utilizó, pasárselo a un perito que yo quiero utilizar para ver si lo manejamos en otra forma y presentamos otra prueba que puede ayudar al juez a determinar si esa fue el arma homicida. Ahí alguien lo va a tener que decidir y esa persona va a ser el juez. Entonces ahí ya pasamos a un punto en el cual ya hay algo en debate, pero aún es algo que es relativamente sencillo para que el juez lo resuelva. Entonces he manejado últimamente reuniones entre juez, fiscal, defensor, y todo eso igual se puede manejar a través de Zoom, se puede manejar a través de GoToMeeting, lo que sea. Porque no hay testigos, no hay testigos. Es sencillamente el abogado presenta su argumento, el abogado defensor presenta su argumento, el abogado fiscal presenta su argumento, el juez lo decide basado en ese debate. De ahí seguimos a etapas previas al juicio. Va a ser algo muy similar a lo que acabo de mencionar. Etapas previas al juicio puede ser que el juez tiene que decidir, él o ella tienen que decidir si la persona va a salir libre previo al juicio bajo fianza. Tenemos en Estados Unidos un sistema de fianza. Ahí igual va a ser un debate entre los abogados. Ahora, ahí asume un carácter más importante, ya vamos siguiendo el continuo, asume un carácter más importante porque la libertad de la persona está en debate. La libertad de la persona previa al juicio está en debate. Pero igual, se puede manejar a través de Zoom o lo que sea. Generalmente ahí no tenemos testigos. Si tenemos testigos, tal vez los testigos pueden presentar su testimonio a través de este chat virtual que mantenemos en una aula de Zoom. Pero eventualmente, si seguimos este continuo, vamos a llegar a un momento en el cual ya estamos empezando a mencionar temas que tienen que ver con la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada, requiere de la presentación de testigos. El juez va a tener que decidir basado en el testimonio de esos testigos y eventualmente el juez o jurado tienen que decidir
si la persona es culpable o no es culpable. Ahora mencioné jurado porque en Estados Unidos manejamos el sistema de jurado, que son en lo general 12 personas. Ahora ya estás entrando ahí a temas que ya nos mueven más al otro extremo. ¿Cómo vas a manejar a 12 miembros del jurado en una forma virtual? ¿Cómo vas a tener testimonio en vivo de personas en una forma virtual? El juez, ¿cómo va a manejar todo este proceso a través de las intervenciones del defensor y el abogado fiscal? ¿Cómo va a poder hacer todo esto de tal manera que sepa que el testigo, al estar testificando a la cámara en este foro virtual, no tiene a alguien aquí al lado de la cámara que está oculto y no se puede ver informándole sobre lo que debe de decir? Todo eso está dificultando el proceso. Entonces, les puedo decir lo que se está manejando y lo que nos está causando más problemas. En un extremo del continuo es fácil resolver y lo estamos haciendo. El otro extremo del continuo y el extremo es el juicio en sí. Hasta este momento no estamos manejando ningún juicio en forma virtual. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, estoy hablando en Austin, no lo estamos manejando. Porque se ha tomado la decisión de posponerlo, de posponer los juicios. Entonces, desde principios de marzo hasta este momento no hemos tenido ningún juicio. Lo que estamos haciendo es resolviendo todos los otros temas, los que van más allá en el continuo, los estamos resolviendo en forma virtual, pero lo que son los juicios nos está causando problemas. ¿Por qué? Porque ahí sí requiere y sí involucra estos conceptos de inmediatez, de transparencia, de tener un foro abierto en el cual los ciudadanos pueden entrar y pueden ver el juicio cómo se está desarrollando, que el juez pueda tener y los abogados puedan tener esa conexión presencial inmediata con los testigos. Y porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, estamos posponiendo. Ahora, en algún momento el virus va a pasar, pero en este momento parece que no va a ser en un momento cercano. Eso quiere decir que ya estamos evaluando, por ejemplo, en el centro de convenciones, ya hay conversaciones que se están desarrollando. Si es que el centro de convenciones, que es un espacio inmenso, si eso se va a poder convertir en salas para juicios. Lo que estamos tratando de hacer en mayor parte es buscar medios alternos para resolver los casos, para que la mayoría no tengan que ir a juicio. Es decir, que muy pocos casos tengan que ir a juicio, pero sabemos aún así que unos casos van a tener que ir a juicio. Y de esos casos que tenemos que manejar en juicio, ¿cómo los vamos a manejar? Entonces, instalaciones en el centro de convenciones es una opción que estamos buscando para mantener distancia entre las partes. No va a ser una sala, sino un espacio inmenso en el cual tenemos mucho espacio para poder alejar a los participantes. Lo mismo estoy viendo en el estado de Washington. Estamos analizando esto, la posibilidad, porque Washington, como saben, tuvo el brote de coronavirus antes que otros estados. Entonces, ellos ya están adelante de Texas. Entonces, en el estado de Washington estamos viendo si ya tal vez inicien nuevamente juicios. En el estado de California están iniciando juicios basados en un sistema de rotación de jueces. Solo están manteniendo ciertas aulas abiertas para juicios y están tratando igual de generar distancia. Estamos buscando opciones de que tal vez los miembros del jurado estén en una sala con una conexión de cámara a otra sala y en esa sala están presentes el acusado y su abogado, cosa que en otra sala tal vez está el fiscal y en otra sala está el juez para mantener esta distancia y todas esas salas se unen a través de un sistema informático de comunicación virtual. Todo esto requiere de tecnología y la tecnología es lo que va a avanzar a través de este proceso. Yo anticipo que a través de este proceso de remedios virtuales que tenemos que adaptarnos en tiempo real a la realidad de la pandemia, vamos a ver ciertos avances. Pero igual, no dudo
que en Latinoamérica puede presentarse el momento de contrarreformas. Entonces, ¿a qué me refiero? Sabemos que en muchos países en Latinoamérica hay crítica del proceso acusatorio oral y que hay muchas personas que quieren retroceder al sistema antiguo o tal vez a un sistema que es mixto, híbrido entre el sistema inquisitorial y el sistema acusatorio oral. No duden de que estas personas van a buscar la oportunidad para introducir contrarreformas. A través de la pandemia van a decir es necesario ajustar esto o lo otro para buscar la manera de hacer contrarreformas que cambien de un sistema acusatorio oral, el que tenemos hoy en día, y retrocedan. Y esa es la preocupación que tengo. Entonces, hasta ahí creo que por cuestiones de tiempo, hasta ahí voy a llegar y abro el espacio para preguntas. Entiendo que tenemos un moderador. Nuevamente, gracias por la oportunidad para colaborar, aunque sea en una forma virtual. Y quiero ver si a través de las preguntas y respuestas podemos esclarecer unos de estos temas que he puesto sobre la mesa en el tiempo limitado que me han permitido compartir con ustedes. Gracias. Así es, doctor. Primero agradecemos su excelente intervención y vamos a dar paso ya al foro de preguntas. Recordamos a todos los participantes que están dentro de esta conferencia, dentro de la plataforma, que pueden levantar la mano y yo enseguida les activo sus micrófonos para que puedan realizar sus preguntas. Tenemos ya 2 manos levantadas. Voy a dar paso a Armando Andrade, por favor. Ya le dimos paso, únicamente tiene que encender su micrófono para realizar su pregunta. No sé si Armando nos escucha. Sí les escucho. Buenos días, doctor Alberto Minor Amado, un placer escucharle, excelente ponencia. Doctor, respecto a la práctica de la prueba, usted hablaba acerca de la valoración de la prueba, ya sea documental, testimonial, etcétera. ¿Podría usted emitir un criterio en este orden de ideas, doctor, acerca de la relevancia del test Daubert? Como bien usted conoce, el test Daubert es aplicado en el sistema norteamericano, en el sistema concretamente estadounidense. ¿Y cuál es la similitud y también las falencias que tenemos en la aplicación del test Daubert en el caso ecuatoriano? Muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno, el test Daubert se utiliza en Estados Unidos y se ha estado utilizando últimamente en unos países en Latinoamérica. Pero quiero mencionar y luego dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo se utiliza el test Daubert. Entonces, lo que sucede es que en Estados Unidos, como les mencioné, tenemos al jurado, principalmente en casos penales, y lo que el juez tiene que hacer, en cierta forma, es servir como una barrera para asegurar que el jurado no reciba lo que llamamos junk science o ciencia basura de expertos. ¿Por qué? Porque en el sistema, cuando tenemos un jurado, en el sistema estadounidense, lo que el jurado decide son los hechos. Entonces, se les presentan los hechos y el jurado decide los hechos. Y basado en los hechos y la ley aplicable que les da el juez, el jurado decide eventualmente culpabilidad o no culpabilidad. Eso quiere decir que si se les presenta a los miembros del jurado ciencia basura, por decirlo así, es la traducción literal, suena más, que digamos, suena más grosero traducirlo en esa forma, pero es literalmente la traducción. Si se le presenta a los miembros del jurado esta ciencia basura, los miembros del jurado van a estar decidiendo el caso de culpabilidad o no culpabilidad basado en esta ciencia basura. Entonces, la idea es que en primera instancia el juez tiene que decidir si va a dar paso o no va a dar paso a que algún experto presente esta información. Como les dije, en términos generales, lo que buscamos es que la calidad de la información que se presente en el juicio sea de la mejor calidad posible. Es por eso que buscamos este proceso de sentar las bases probatorias, de acreditar a los testigos, de asegurarnos que las pruebas son fieles a lo que dice el testigo, y rechazamos pruebas que no sean
del calibre necesario para asegurar que la prueba es de la mejor calidad posible. Entonces, basado en este concepto, Daubert, la prueba Daubert, dice que si el juez piensa que el testimonio del testigo, la ciencia que se ha utilizado por el testigo para ofrecer su testimonio, no es de buen carácter, no es de buen calibre, no es buena, es ciencia basura, puede eliminar esa prueba, puede deshacerse de esa prueba de tal manera que esa prueba no llegue eventualmente a los miembros del jurado. Eso, en una forma muy resumida y sencilla, es lo que es el resumen de la prueba Daubert, que el juez en primera instancia puede ser esa barrera para prevenir que la ciencia basura llegue a las manos de los miembros del jurado. Ahora, para darles un ejemplo recién y uno tal vez que tomen en cuenta. Hoy en día creo que todos aceptan la premisa de que la ciencia de ADN es buena. ¿Por qué? Porque igual que todo otro tipo de ciencia ha ido progresando. Y la ciencia que se utiliza en el año 2020 es mucho mejor que la ciencia que se utilizaba en el año 1993, por ejemplo, o 1986, cuando este tipo de pruebas estaban en su infancia. Entonces, otro ejemplo de eso es huellas dactilares. En algún momento se escuchaba que pruebas sobre huella dactilar era una ciencia, era exactitud. Y ahora es muy criticada la prueba dactilar, porque aún la FBI, miembros de la FBI han dicho que es parte ciencia y parte arte. Entonces, si yo les presento una pintura de Jackson Pollock, no sé si conocen quién es Jackson Pollock, pero un artista, un pintor estadounidense. Unos van a ver esa pintura de Jackson Pollock y van a decir, es una pintura basura. Otros van a ver la pintura de Jackson Pollock y van a decir, wow, qué maravilla de pintor. Entonces, el juez sirve en la prueba Daubert o el test Daubert sirve esa función para eliminar la ciencia basura. Un caso que tuvimos recién en Texas de salpicadura de sangre. Un supuesto experto iba a testificar sobre que basada en la mancha que dejó la sangre cuando salpicó contra la pared, él podía determinar esto y lo otro y lo demás, y tenía como 20, 30 cosas que podía determinar, que la pistola por aquí, que el señor de tal altura, toda su tesis desarrollada a través de la mancha de sangre en la pared. Y un juez tuvo que determinar, no es así. Digo, hay ciertas cosas que se pueden determinar y otras que no. Entonces, filtró el testimonio del testigo de tal manera que el testigo no pudo testificar sobre todas estas cosas y el jurado no pudo tomarlo en consideración. Ahora, la realidad, como les mencioné, es que en Latinoamérica también se está empezando a aplicar la prueba Daubert para ciertas cosas, para determinar ciencia basura o no ciencia basura, qué cosas puede considerar o no puede considerar el juez. En ese sentido se está empezando a aplicar en Perú, sé que se está empezando a aplicar en Ecuador también. Entonces, creo que he respondido a la pregunta. No sé si permiten seguimiento a la pregunta si es que no he respondido, pero más o menos en esa dirección va. Ahora, la utilidad en el caso del jurado es que obviamente es sumamente importante para prevenir que el jurado reciba este tipo de prueba que no es de buen carácter. Y cuando un juez está escuchando el caso, igual el juez, en carácter de juez, tiene que decidir, yo voy a recibir o no voy a recibir esta prueba basado en la prueba Daubert.
Muchas gracias, doctor. Me quedó muy claro. Gracias por su apreciación. ¿Cómo no? Listo, doctor. En este momento voy a dar paso a José Luis Freire. Ya tenemos contacto con José Luis, únicamente le pedimos que encienda su micrófono, por favor, para realizar la pregunta. Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, gracias. Gracias, doctor, por sus apreciaciones con respecto a esto. Tengo una consulta. Resulta que en el sistema inquisitivo, donde obviamente el anterior al que se está tratando de ejecutar ahora, Sí. el juez era la boca de la ley y si el juez lo que tenía que hacer era decidir una serie de circunstancias con la finalidad de encontrar la verdad. Sí. La verdad histórica se suponía. Ahora, se ha dicho que dentro del sistema acusatorio actual, lo que importa y dentro del proceso como tal, dentro del juicio, eventualmente podría darse el caso de que no se llegue a una verdad histórica, mas sin embargo se llegará a una verdad procesal. Correcto. Bajo este criterio, ¿qué opinión le merece a usted con respecto a este asunto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando la gente en realidad lo que aspira a conocer es qué es lo que ha sucedido en verdad con respecto al delito o con respecto al hecho que se está juzgando? Mas, sin embargo, podría, como digo, llegarse a una verdad procesal que eventualmente podría no ser correspondiente a la verdad histórica, en vista de que los jueces van a tener solamente posibilidad de juzgar, digamos, los indicios probatorios que se convierten en pruebas justamente en el contradictorio, ¿verdad? Sí. Entonces, si es que esto es así, ¿qué es lo que pasaría con respecto a la verdad histórica de los hechos? Cuando, digo yo, eventualmente podría haber algún conflicto, puesto Claro. que no existiría una concordancia entre lo que sucedió y lo que el juez resuelve. Por ahí va la pregunta, doctor. Le agradezco Sí, mucho. sí, gracias. Buena pregunta. Las diferencias, el doctor Freire menciona las diferencias y yo las mencioné también, las diferencias entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio oral y la búsqueda de la verdad, etcétera. Y la respuesta que le daría en forma de una pregunta retórica y luego me explico, sería que ¿por qué pensaría yo, pensaría el doctor Freire o pensaría el mundo que en el sistema inquisitivo el juez siempre llegaba a la verdad histórica? Digo, no era así. Tanto no era así que si vamos al extremo de la verdad histórica, que serían las torturas de personas en España, por ejemplo, en los años de la Inquisición. Digo, ese es un extremo. Se suponía que estaban obteniendo la verdad, la verdad histórica, porque la persona confesaba, pero no duden de que muchas personas confesaron de cosas que no tenían nada que ver con la realidad histórica. Confesaban sencillamente porque los estaban torturando. Entonces, que si en el proceso acusatorio oral siempre llegamos a la verdad histórica, yo diría que no lo sabemos, pero dudo que siempre lleguemos a la verdad histórica. Que si estamos casi siempre a la verdad histórica, diría que asumiendo que las dos partes hacen su trabajo como la deben de hacer, es muy probable que estemos muy cerca de la verdad histórica. Con la excepción de que estamos excluyendo ciertas cosas que son irrelevantes para el proceso. Es decir, siempre hay cosas que son relevantes para la decisión que tiene que tomar el juez o el jurado y siempre hay cosas que son irrelevantes. Entonces, las cosas que no tienen relevancia, las cosas que no tienen esa relevancia, las excluimos siempre, se supone, a través del debate probatorio. Y eso quiere decir que llegamos a una aproximación se supone que llegamos a una aproximación de la verdad histórica, siempre y cuando cada una de las partes cumpla con su tarea.
Eso quiere decir que si yo como defensor y yo como fiscal me dedico a traerle al juez la calidad de información que se supone que le debo de traer y me dedico a filtrarla y me dedico a precisarla, si yo hago todo eso, yo voy a llegar a la verdad. Ahora, ¿qué tan cerca sea eso de la verdad histórica? Depende de ese proceso de los abogados. ¿Qué tan buenos sean para ayudar al juez en esa búsqueda de la verdad? Número uno. Y número dos, depende de la ética de los abogados. Es decir, siempre hay trampas que se pueden jugar en este proceso. Y si un abogado se dedica a ser antiético y a ocultar pruebas, el proceso va a ser difícil. Sabemos, todos han visto La Ley y el Orden, saben que Jack McCoy siempre se preocupa más de obtener la condena que de buscar la verdad histórica. Tanto es así que sabemos que hay casos en los cuales el señor oculta información, busca hacer trampas, y la justificación es que él sabe que la persona es culpable, pero le falta A, B o C prueba que puede utilizar. Entonces, él busca la manera de manipular el proceso basado en esta idea de que yo sé que la persona es culpable y tengo que poder comprobar. Y eso es un problema para el sistema. Entonces, igual que es problema para el sistema tener a un defensor flojo o un fiscal flojo. Entonces, la idea siempre en este proceso es que cada una de las partes tiene que buscar mejorar sus intervenciones, sus investigaciones, su teoría, su elaboración y presentación de su teoría del caso. Todo eso tiene que pasar, porque entre mejor sea la prueba de cada una de las partes, más probable va a ser que lleguemos a la verdad histórica. Y entre más fallen las partes o entre más ventajas, movimientos antiéticos existan en el sistema, es más probable que tengamos un resultado equivocado en relación a lo que es la verdad histórica. Y lo que es lamentable es que obviamente peor resultado, en mi opinión, sería que una persona que es inocente sea condenada. Y sabemos, yo sé que hay casos en los Estados Unidos que ha manejado este proceso por no sé cuántos años, ya más de 200 años que hemos manejado este proceso. Hay casos en los Estados Unidos en los cuales personas que son inocentes han sido condenadas. Y aún, porque tenemos la pena de muerte, hay casos en los cuales probablemente sabemos con un 90 y pico % de exactitud que personas que han sido inocentes han sido condenadas a la pena de muerte y han sufrido la pena de muerte. Entonces, a lo que voy es que hay errores que pueden ocurrir en cualquiera de los dos lados y los dos son lamentables, pero la idea es que el proceso en sí, si las personas lo manejan bien, las partes lo manejan bien y el juez lo maneja bien, porque el juez también tiene que decidir qué pruebas entran o no entran para que puedan ser valoradas. Si todo eso se maneja bien por parte de la fiscalía, de la defensa, del juez, de la policía, quien obtiene y trae las pruebas, del perito, quien testifica sobre las conclusiones del experto. Si todo eso se maneja en una forma buena, mejor, entonces se supone que llegamos más cerca a la verdad histórica. El problema es cuando no se maneja así y hay instancias en las cuales sabemos que eso no ha ocurrido, pero esas son las excepciones, no la regla. Entonces, que si el sistema anterior era mejor en ese sentido, yo diría que no. ¿Por qué? Porque la razón por la cual en gran parte se implementó el sistema acusatorio oral es que sabíamos que había instancias de tortura de personas, sabíamos que había instancias de manipulación de pruebas para obtener condenas, sabíamos que había instancias en las cuales jueces
decidían culpabilidad o no culpabilidad basado en cuánto dinero le pasaban al juez por debajo de la mesa, porque los procesos eran ocultos, no se manejaban en una sala abierta, no había inmediatez en el proceso, no había transparencia en el proceso. Entonces, tenemos casos en los cuales sabemos que eso pasaba y fue por eso que se implementó el nuevo sistema. ¿Que si el nuevo sistema es perfecto? No, no creo que es perfecto. Lamentablemente no. Pero el punto de importancia para ustedes como abogados en Cuenca es que cada uno y todos de ustedes como abogados, de nosotros como abogados, debemos manejar nuestros papeles lo mejor que podemos. Y entre más fieles seamos al concepto de justicia en términos generales, de que todos hagamos lo que es ético y de que todos busquemos la mejor participación en el proceso como abogados. Y eso quiere decir cumpliendo con nuestras obligaciones de entender cómo podemos mejorar el sistema de día a día. Mientras más se haga eso, más probable es que el sistema funcione y nos lleve a la verdad histórica. Listo, doctor. En este momento voy a dar paso a Silvio Castellanos, por favor. Ya tenemos contacto con Silvio, únicamente que encienda su micrófono, por favor. ¿Nos escucha? Sí, ya escucho. Buenos días, doctor. Gracias por su presentación. Algunas cositas que quedaron así como no me quedaron muy claras o quisiera que usted profundizara. Sí. Yo creo que en principio la búsqueda de la verdad debe ser el desideratum del proceso. De hecho, la acción penal, una de las funciones del fiscal es llegar a la verdad, porque él puede, si no tiene elementos de convicción, no acusar por diferentes maneras. Pero siempre es la búsqueda de la verdad. Yo creo que decir que el fin del proceso no es la búsqueda de la verdad, digamos, siempre ha sido así, tanto en el sistema acusatorio como en el inquisitivo. Eso, opino, debe ser así y debe ser, digamos, el norte. Por otra parte, en cuanto a la actividad del defensor, el defensor está activo, pienso yo, desde la etapa hasta desde la denuncia, cuando a alguien se le señala, o desde cuando se formulan cargos, y ahí empieza la contención para él tratar de proveer al fiscal de elementos de convicción contrarios a los cargos para que convencerlo a él de que no acuse. Debe ser así. Y como abogado defensor, en la audiencia preparatoria de juicio, debo también tratar de impugnar las pruebas que trae el fiscal en virtud de que quiero que el juez inadmita pruebas de él en virtud de que quiero lograr la inocencia de mi defendido. Entonces, la actividad del defensor es permanentemente contenciosa y no esperar necesariamente en el momento de la indicación de las pruebas en la audiencia preparatoria de juicio, sino desde el principio tratar de oponerse al fiscal. Y esa es una actitud que no es antiética. O sea, tratar de que así mi defendido, por derecho a la defensa, por derechos humanos, tiene que ser defendido, yo tengo que tratar de lograr la inculpabilidad de él sin que haya problemas éticos de por medio. Entonces, me parece que la actitud pasiva del defensor debe ser superada por una actitud contenciosa, permanente y opuesta al fiscal. Entonces, me parece que ahí debe haber esa actividad pues, del defensor en virtud de que ese es su trabajo, sea defensor público o defensor privado, sin que haya aspectos éticos de por medio, porque él está defendiendo y ese es su trabajo. Entonces, ahí él debe oponerse permanentemente. Entonces, en la búsqueda de la búsqueda de la verdad siempre debe ser el norte. Lo que pasa es que creo que el juez está limitado por los hechos que se le presentan, pero él debe también, hasta
puede hacer preguntas a los testigos, a las partes, para aclarar y él llegar pues a la convicción, aquí en el Ecuador, donde no hay jurado, de que él quiere llegar a la verdad. Entonces, hay cosas en las que me pareció que la verdad procesal a ultranza debe ser el objetivo del proceso y no lo creo. No sé si usted pudiera aclarar algunos detalles al respecto. Sí, bueno, deja tratar de extraer de eso una pregunta u observación para ver en qué forma respondo. La primera es que no quiero, a través de mi exposición, dejar duda de que sea fiscal o sea defensor, debo de iniciar mi tarea lo más pronto que pueda al inicio del caso a través de mi investigación en el momento más oportuno que yo tenga la noticia criminis. No sé si el doctor entendió de otra manera, pero no digo y no quiero que piensen que digo que el fiscal o defensor deben de esperar hasta algún momento posterior. No, desde primera instancia, primer momento que yo tengo noticia de la noticia criminis, yo debo de iniciar mi investigación. Ahora, menciona que la idea de la búsqueda de la verdad. Bueno, sí, la idea de la búsqueda de la verdad. Y ya hablamos de la verdad histórica versus la verdad procesal, pero tomemos el caso extremo. Un defensor sabe que su cliente es culpable porque el cliente le da el arma que utilizó para matar a la persona. La verdad histórica sería, y la búsqueda de la pura verdad, la verdad histórica sería que el defensor presente esta prueba al fiscal y le diga, aquí tienes la prueba y te la doy y mi cliente me la dio y me confesó. Digo, ese sería un extremo. Obviamente, esa no es una obligación que tiene el defensor. Entonces, regresamos al tema de cuál es la verdad y cuáles son las cosas que cada abogado jugando entre comillas, su papel, debe o no debe hacer. La obligación, y este es el punto clave, la obligación del fiscal es distinta a la obligación del defensor. Entonces, sí, como bien menciona el doctor, si el fiscal piensa que no tiene los elementos de convicción, no debe de avanzar el caso. Pero la pregunta retórica sería, ¿cuántos abogados defensores han tenido casos en los cuales hay duda y el caso ha avanzado? Entonces, ahí la pregunta sería si el fiscal está cumpliendo con su deber. Y la respuesta es que no duden que hay muchos casos en los cuales el fiscal no está cumpliendo con su deber. Tiene duda de los elementos, pero ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, tal vez hay duda, tal vez no hay duda, y si hay duda, el defensor lo va a presentar. Entonces yo procedo porque yo pienso que puedo probar todos los elementos. Eso sucede todos los días, yo lo he visto en casos que he manejado. Entonces, eso sucede. Ahora, ¿cuál es la obligación del defensor? La obligación del defensor es totalmente distinta en el sentido de que el fiscal tiene un deber al sistema de justicia en general, a todos los ciudadanos, acusados, no acusados, a todas las víctimas, etc. El defensor, su mayor obligación es a este cliente, al cliente en este caso. Ahora, claro, tiene obligaciones en general al sistema procesal, al sistema de justicia, etc. Y en ese sentido, debe mantener ciertas obligaciones éticas a todo el proceso. Pero no tiene obligación el defensor de presentar pruebas que no favorecen a su cliente, que no favorecen a la óptica jurídica del acusado a través de su defensor. Entonces, si a través de mi investigación del caso yo obtengo pruebas que no favorecen a mi cliente, yo no tengo obligación de presentarlas. Entonces, en ese sentido, ¿estoy buscando la verdad histórica al no presentarlas? Diría que no estoy buscando la verdad histórica. Estoy buscando mi verdad jurídica, mi óptica del caso. Y no tengo obligación a presentar esas pruebas. Se supone que esas pruebas, si existen,
El fiscal las va a presentar, porque el fiscal tiene la obligación, el sistema de justicia, a todos los acusados, a los ciudadanos en general, etc. Entonces, las obligaciones, número uno, son distintas. Las tareas son distintas. Pero la idea, y regreso a esto, es que si cada uno de nosotros manejamos nuestra tarea en la mejor manera posible, subrayando, sin hacer algo antiético, entonces nos aproximamos a la verdad jurídica y nos aproximamos a la verdad histórica. Y quien tiene que decidir las cuestiones que están en debate y cuál es la verdad jurídica o histórica o lo que sea, es el juez. Ahora, el juez tiene la limitación de que solo lo puede hacer basado en las pruebas que se desahoguen a través de este proceso. Y eso también es sumamente importante, porque son las pruebas que el juez puede considerar y las que estén fuera del juicio no las puede considerar. Entonces, que si el juez siempre llega a la verdad histórica, regreso nuevamente, se supone que sí, siempre y cuando las partes les traigan las pruebas necesarias. Entonces, creo que he respondido en gran parte a la pregunta. Quiero resaltar el tema porque lo mencionó el abogado Castellanos, la idea de preguntas del juez. En un sistema anglosajón puro, en sistema estatal, no se manejan pruebas del juez al no ser que sean preguntas, perdón, que no se manejan pruebas por parte del juez al no ser que sean preguntas aclaratorias. Y eso es en el sistema estatal. En el sistema federal, el juez, por ser juez federal, casi puede hacer lo que quiera. El juez puede hacer las pruebas que considere, las preguntas que considere que sean necesarias. Pero en el sistema estatal, en lo general, los jueces no pueden hacer preguntas, salvo preguntas aclaratorias. ¿Qué es un ejemplo de una pregunta aclaratoria? Señor testigo, a ver, hace unos momentos le dijo al abogado de la fiscalía que la luz era verde y nos acaba de decir que la luz era roja. ¿Qué era el color de la luz? ¿Era verde o era roja? Esa es una pregunta aclaratoria. Pero el que el juez haga preguntas en examen directo o contraexamen en general, no es algo que se ve en el sistema estatal en Estados Unidos, porque la idea es que el juez no interviene en el proceso. No interviene en el proceso, es parte neutral. Y al intervenir en el proceso, está manipulando el proceso, porque quien debe de presentar las pruebas a través de preguntas es una parte o la otra parte. Y entonces es así que se fija el debate. Creo que he respondido a la pregunta, pero si no, le pediría al doctor Castellanos una pregunta aclaratoria. No, está bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta amplia y aclaradora y profunda. Gracias. ¿Cómo no? Listo, doctor. En este momento vamos a dar paso a Cherezade Lara. Ya tenemos contacto con Cherezade. Por favor, si puede iniciar su micrófono para poder escuchar su pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Doctor, primero felicitarle. Es mucho el aprendizaje que nos está dejando hoy en la mañana. Doctor, mi pregunta es, porque usted estaba hablando acerca de las pruebas. Sí. ¿Es válido o no ahora los videos y grabaciones en caso de un juicio penal? ¿El juez puede dar paso a que esto sea válido, como por ejemplo acoso en medios de Facebook, de WhatsApp, cosas así? ¿Se puede dar como prueba de que la persona está siendo acosada o amenazada? Sí. Bueno, a ver, si entiendo, voy a interpretar la pregunta en dos formas. Y de ahí vamos a ver si la entendí bien y analizamos. Yo diría, en una instancia, si estamos hablando de pruebas que se presenten por videoconferencia, por ejemplo, es una manera que se puede interpretar. Les mencioné hace unos momentos que una vez que estemos hablando de pruebas en sí, en un juicio que se presenten por videoconferencia,
puede presentar ciertos problemas por las razones ya mencionadas, inmediación, por ejemplo, que alguien manipule el proceso. Entonces, esas circunstancias pueden causar problemas. No obstante eso, sabemos de instancias en las cuales testigos han presentado testimonio, no presencialmente, pero a través de otros medios de comunicación en salas de audiencia en Ecuador. Y ha sido en etapas previas al juicio, igual que ha sido en etapa de juicio. Y eso lo sé porque he participado en unos de esos casos. Entonces, no duden que esos medios se han utilizado antes de la pandemia y no duden de que se van a tratar de utilizar durante la pandemia. Yo diría, en lo general, esas son excepciones a la regla, es decir, como excepción, tal vez permitimos esos procesos. Mi preferencia en lo personal sería que se mantenga el proceso de testigo presencial, abogado interviene en forma presencial, interrogatorio contra examen, los dos abogados están en la sala, el juez está en la sala, todos estamos unidos para poder celebrar el juicio y presentar las pruebas. Entonces, ese es un sentido. El otro sentido, según lo que entiendo, es la otra manera de interpretarlo, sería que si se puede presentar alguna prueba digital de, como prueba en un juicio, sea presencial o sea virtual. Y eso quiere decir, creo que el ejemplo que dio la doctora es de páginas de Facebook, este tipo de pruebas, sí se han presentado y creo que se seguirán presentando. ¿Por qué? Porque si es un juicio en el cual el testigo está presente, lo cual quiere decir no es por videoconferencia, sino el testigo clásico llega a la sala, alza la mano, dice bajo juramento, todo lo demás. ¿Qué ocurre? Va a ser una serie de preguntas que se le hacen al testigo para precisar cuál es la prueba digital, en qué consiste esa prueba digital, qué conocimiento tiene el testigo de esa prueba digital, cómo es que sabe de esa prueba digital. Y que el testigo, a través de su testimonio en vivo, siente las bases probatorias sobre esa prueba. Y luego que se sientan esas bases probatorias, el testigo puede ofrecer esa prueba digital, las páginas de Facebook, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se presentan esas pruebas en forma digital? Esa es otra pregunta. Tal vez utilizamos un elemento, un ordenador para proyectar la imagen. Tal vez utilizamos una fotocopia de la página de Facebook. Su señoría, aquí tenemos la página de Facebook. Le hacemos una serie de preguntas al testigo para ver si el testigo sabe si esto es o no es la página de Facebook, etcétera. Y si puede sentar las bases probatorias, se desahoga la prueba. Todos estos son ejemplos de cosas que podemos hacer para convertir la prueba fuera de la sala a una prueba dentro de la sala, a una prueba practicada, ofrecida e incorporada en la sala. Y cualquiera de esas dos instancias presentan ciertos obstáculos, pero regreso a lo que es el eje central para el análisis, y eso es qué tan fiel es la prueba, qué tan buena es la prueba, qué tan acertada es la prueba a la realidad. Todo eso es lo que buscamos. Y mientras el testigo pueda sentar esas bases probatorias, en lo general aceptamos la prueba. ¿Sí respondí a la pregunta? Muy amable, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Listo, doctor. Por honor al tiempo, en este momento vamos a dar paso ya a la última pregunta. A Silvio Castellano. Ya tenemos contacto con Silvio Castellano. No sé si nos escucha. ¿Podría, por favor, encender su micrófono?
Sí, disculpe, señorita, realmente dejé la mano levantada, pero ya el doctor, ya hice la pregunta y el doctor aclaró con bastante pericia el asunto. Gracias. Perfecto, gracias Silvio. Vamos a dar paso a Paquito Macías, por favor. En este momento ya tenemos contacto con Paquito Macías y puede, por favor, encender su micrófono para realizar su pregunta. Gracias. Buenos días, doctor Alberto Amado. Buenos días. Le felicito por su excelente intervención, que a través de usted nos está instruyendo un poco. Mi pregunta es, doctor, dentro de una causa penal por el delito de insolvencia fraudulenta, un fiscal solicita como prueba en el juicio de insolvencia que emita una sentencia. Sí. Cuando sabemos perfectamente que una vez que se ha evacuado todos los pasos en el juicio civil, llega el juicio de insolvencia, ¿qué resulta? En el juicio de insolvencia no hay una sentencia, sino un auto de calificación de la insolvencia, que indica si pagó o no pagó, si cumplió con el pago o no. Desde ese punto de vista, ya al no pagar, ya se declara insolvente, se cumple con los requisitos de ley. Sí. Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería el paso al fiscal o cuál sería la prueba que tendría que solicitar el fiscal cuando la juez le responde que dentro del juicio de insolvencia no hay sentencia, sino un auto de calificación del no pago? Bueno, mi primera respuesta es que no soy abogado ecuatoriano, entonces desconozco un poco todos los elementos necesarios para poder responder a la pregunta con precisión. Y segundo, me interesaría saber más detalles sobre el caso para poder responder. Se me hace que es un caso concreto. Tengo aquí al lado toda una serie de archivos de un caso que me han pedido que analice que tiene ciertos elementos similares a ese caso. Entonces, en realidad, es muy difícil responder a casos precisos sin tener mucha más información para analizarlo. Entonces, lamento que por el tiempo no tenemos la posibilidad de manejarlo. Pero si quiere, con todo gusto me ofrezco para una consultoría por hora para analizar. Es un chiste. Lo otro que diría es que para ustedes que están escuchando y les interesa este tema de litigación en general, lo que les diría es que revisen mi página profesional en Facebook, que es Litigación Oral Amado, porque tengo ahí mucho material sobre medios de prueba, sobre técnicas de litigación, etcétera, y tal vez algo ahí responda a la pregunta del doctor Macías. No es que quiera decir que no considero su pregunta importante, sencillamente es que no creo que tenemos el tiempo y no tengo la información sobre el caso para poder responder profundamente. Listo, doctor. En honor al tiempo, vamos ya a dar paso al cierre de este webinario, pero primero quiero darle a usted la palabra para que lo cierre con broche de oro. Muchísimas gracias. No sé si lo cierre con broche de oro, pero sí quiero agradecerles primero a los organizadores y sobre todo a los participantes por su interés en el tema. Como ya he mencionado varias veces, para mí lo más importante de estas oportunidades, de estos acercamientos, es tener la posibilidad de mencionar unos de los temas que son importantes en el proceso acusatorio oral que estamos manejando hoy en día en muchas partes de Latinoamérica y que hemos manejado por muchos años en Estados Unidos. El tiempo fue muy limitado. Espero que haya sido por lo menos valuable en alguna forma para presentar temas, para ponerlos sobre la mesa. Y les diría, y ya lo he mencionado, que para mí lo más interesante en el juicio oral
son las intervenciones de los abogados, lo cual implica que tienen una obligación primordial en el proceso, sean fiscales o sean defensores. Ustedes, sean fiscales o sean defensores, tienen una importancia primordial en el proceso, y eso es presentar la mejor calidad de pruebas y actuar en la mejor forma posible que se pueda en el juicio. Y espero que, aunque no he podido responder a todas las preguntas, estoy viendo aquí, tengo muchas observaciones felicitándome por la presentación y no he podido responder, pero gracias a ustedes por sus observaciones durante la presentación y por sus preguntas después. Y aunque no he podido responder a todas las preguntas u ofrecer la mejor respuesta a ellas, espero que sí les interese lo suficiente para poder seguir estudiando estos temas y seguir tratando en la mejor forma posible mejorar nuestras exposiciones, porque aprendemos de día a día, y el día que pensamos que ya lo sabemos todo y que ya no podemos aprender más, es posiblemente el día de ya jubilarnos y verlos desde distancia los procesos. Gracias. Listo, doctor. Agradecemos nuevamente su excelente intervención y ya no sé si el doctor Marco Vicuña quiere dar algunas palabras finales. Muchas gracias. Yo le agradezco la bondad de usted de cederme nuevamente la palabra al concluir esta importantísima exposición que ha merecido tantos y tantos comentarios, felicitaciones, agradecimientos. La Universidad Católica de Cuenca, la función rectoral, la carrera de Derecho, de la matriz, de las sedes, se sienten profundamente orgullosos de haber contado una vez más con tan brillante exposición como usted ya nos ha ofrecido en ocasiones anteriores. Gracias. Dios le bendiga, le siga dando salud, no se jubile para que pueda estar con nosotros y seguirnos abasteciendo de amplios conocimientos que tanto le distingue a usted como expositor y nos halagan a nosotros como conocedores de las verdades, la sapiencia y sobre todo la extraordinaria forma de exponer las cosas. Muchas gracias, doctor Amado. Muchísimas gracias a todos. Listo. Gracias a la intervención tanto del doctor Vicuña como del doctor Alberto Amado, en este momento cerramos el webinario Técnicas de litigación oral en materia penal. Agradecemos nuevamente la intervención del doctor Amado, agradecemos también a la carrera de Derecho sede Azogues, así como al seguimiento de graduados, al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta gran iniciativa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que se suscriban en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar todo lo que tenemos preparado para ustedes. Les deseamos a todos muy buenas tardes.